Yo soy la sombra, a través de la ciudad doliente huyo, a través de la desdicha eterna me fugo. La sombra, un tema muy profundo, un tema en el sentido espiritual, psicológico y espiritual. La sombra es esa parte que socialmente no queremos reconocer. La sombra sería esa parte, por eso está como oscura. Es básicamente la parte del inconsciente. También ahí cabe y cae una especie de inconsciente colectivo. Hay muchas tendencias espirituales y psicológicas que hablan de este venir, de este llegar a la vida con cosas que tenemos que resolver que todavía no necesariamente aparecen en nuestra vida. Esta especie de herencias, esto que simbólicamente con el bautismo, la tradición católica cristiana erradica y limpia porque somos parte de un árbol, somos un fruto nuevo que trae en su información genética todas las estructuras y los sufrimientos y los errores y los pecados y las equivocaciones, también las virtudes y la pertenencia que el árbol permitió para que saliera ese fruto que eventualmente pues seremos nosotros al inicio de nuestra vida. Y ese fruto tiene esa parte sana y nutritiva para regalarse a la vida, tiene integradas las semillas para dar reproducción continua a ese fruto y generar incluso nuevos árboles, pero también tiene la capacidad innata, la capacidad de nacimiento de la destrucción, de la podredumbre, de echarnos a perder. Me parece que este ejemplo un poco silvestre puede ilustrar este proceso. Y en esa situación de tendencia a lo oscuro, de tendencia a lo, entre comillas, negativo, es que entonces aparece este concepto de la sombra. Todo esto, todas estas intuiciones y percepciones con respecto a la sombra, a nuestros instintos, que socialmente, insisto, no son aceptados o no son vistos, no pareciera que tienen buen gusto, y que cuando nosotros no aceptamos el, el poder de esa herencia, de esas tradiciones, de esos instintos, no se va a detener, va a arrasar con nosotros. Y si no lo sabemos manejar o conducir, enfrentar básicamente en el nivel espiritual, nos van a, en términos directos, van a generar una profunda neurosis en nosotros, psicomáticamente van a provocar enfermedades y al final de cuentas van a generar una vida muy infeliz. Ahora, aquí seguramente te llevarás una sorpresa o quizá ya hayas conocido este título del que voy a trabajar hoy, porque entre comillas es un autor absolutamente comercial, es un autor cuyos libros, este no necesariamente tanto, pero el primero del que ahora también en un momento voy a compartir contigo en términos de comentario, fue un bombazo. Este tipo se hizo millonario a partir de escribir esta obra que se llama El Código Da Vinci, que seguramente no tardaré en presentar. La leí hace mucho, me gustó muchísimo y creo que vale la pena integrarla a esta del día de hoy, que se trata de Infierno. La obra se llama Infierno, es una espléndida novela de Dan Brown. Dan Brown nació el 22 de junio de 1964, es un joven autor, tiene 58 años y nació en New Hampshire, en los Estados Unidos. Y el gran bombazo literario de Dan Brown fue y es, porque seguramente se seguirá vendiendo muchísimo, el Código Da Vinci. El Código Da Vinci, insisto en que lo trataremos porque vale mucho la pena, pero también es una búsqueda, es una búsqueda del Santo Grial. Y Dan Brown, con una pluma y con un sentido muy claro de la aventura y del suspense y de meternos en la novela y de no podemos parar de leer porque queremos enterarnos qué sucede, casi, de hecho, hay una película, no sé si sobre esta también hay una película, pero sobre el Código Da Vinci la hay, casi cinematográficamente, no se, no se, no se detiene frente a grandes imágenes, frente a los momentos grandilocuentes, frente al sentimentalismo que por momentos podría llegar a coquetear con lo simple, con lo barato. Nos cuenta una historia en la que desde el tercer capítulo sabemos que será de final feliz porque así le gusta al público y sin embargo está sustentada bajo esta situación del camino del héroe. El Santo Grial, ya lo platicaremos en el Código Da Vinci, a qué se refiere, pero es la búsqueda de un personaje a partir de un elemento relativamente sencillo, bueno, puesto cuando menos en la realidad, donde nos vamos enterando que esa búsqueda de algo relativamente físico, esta copa en el caso del Código Da Vinci,
relacionada con un montón de situaciones, es un elemento simbólico y que él no se detiene tampoco a dar ninguna explicación antropológica ni mítica. Todo lo vamos intuyendo, pero con una gran transparencia en su literatura. Por eso me parece que quizá a algunos no les guste en el corte de este canal que aparezcan o que vayan a aparecer las dos novelas más importantes de este autor, pero a mí me parece que cumplen perfectamente con un sustento y que además lo tiene muy claro con un sustento filosófico y espiritual que nos puede ayudar como práctica para ir a situaciones, para ir a lecturas donde ese sustento espiritual está relativamente más escondido, está más complicado de comprender y aquí podemos generar un gran entrenamiento. Bueno, pues entonces hoy es martes 21 de febrero del año 2023. Este es el canal de Master Vidal en YouTube y la novela que vamos a trabajar se llama Infierno de Dan Brown. Entonces, como decía en la introducción, este personaje tiene que enfrentar esta sombra bajo la... Es un tipo, la novela arranca en una manera vertiginosa, me parece que ese es un buen término. Vertiginosamente ya nos encontramos con un tipo que no recuerda qué sucedió 2 noches anteriores a donde lo encontramos. Está en un hospital y se encuentra con que un pistolero, me parece que es una mujer en realidad, pretende matarlo. Él cuando aparece la novela, cuando despierta para nosotros y para él mismo como tal, atención con la palabra, cuando despierta, se encuentra en una aventura brutal y vertiginosa que es que lo están buscando para matarlo. Todo esto tiene muchísimos enredos y muchísimas cosas que se van deshojando a lo largo de la novela y tiene que salir en friega y es ayudado por una doctora que también tendrá que ver con el asunto de la historia y que se va a desarrollar a lo largo de la novela. Bueno, y de ahí se arranca con montones de aventuras que tienen que ver con el arte del Renacimiento en Italia. Me parece que están, se me ha escapado la ciudad porque no era en Florencia. Todo este asunto empieza a suceder en Florencia y terminará este viaje espiritual y viaje social también en Estambul, la capital de Turquía, donde se considera que es el encuentro entre el mundo occidental y el mundo oriental. Este encuentro entre el occidente luminoso, lógico, trabajador, de valores ético-morales e incluso valores económicos, frente al mundo de la sombra, de lo diverso, de la intuición, de la espiritualidad, de las curvas, de lo relativamente oscuro, que no necesariamente de lo malo para nada, que tiene que ver con Estambul, Turquía y con el Medio Oriente, con toda la tradición como del otro lado del mundo. Entonces me parece una genialidad que lo que le pasa al interior al personaje Dan Brown se encarga de irlo socializando, de irle dando un contexto cada vez más amplio para determinar, como lo trata la novela, justo de Infierno, que estamos en una situación que tiene que ver con el mundo entero, con el planeta como tal, ¿no? Usa muchísimo, más bien profundiza en las reflexiones estas de el aleteo de una mariposa puede generar un huracán del otro lado del mundo. Todos los elementos y todas las acciones y todas las decisiones que vamos tomando en la vida tienen una repercusión para un todo físico, sostenido por un todo espiritual, pero en realidad para un todo físico, que es lo que sustenta nuestra existencia y nuestro mundo. Así de profundo es lo que toca, expuesto en una narrativa muy sencilla, muy veloz y muy dinámica. Y hace un paralelo también muy bien logrado en este viaje espiritual acompañado de esta doctora que se encuentra en los primeros capítulos con referencias directas por medio de un cuadro, va a ir a parar a una cita y de ahí se sigue en un acompañamiento literario con la Divina Comedia de Dante Alighieri. En este viaje que Dante y su alter ego hacen por el infierno acompañados de Beatriz. ¿Qué es el camino de atravesar el infierno sino el camino de las sombras? Entonces, el infierno tal y como lo entendemos, no será más que un concepto de eso oscuro, de eso a lo que no le hemos entrado, a lo que le tenemos miedo, que le vamos a llamar sombra, y que en muchas situaciones espirituales, ya de carácter menos literario,
simplemente se resuelve con acercarles la luz. Son fantasmas y monstruos que basta con ponerles la luz de la conciencia, la luz de la aceptación, la luz como tal de la vida, para que esa sombra se diluya, y no solo se diluya, sino que se convierta en una fortaleza. Cuando en los cuentos el personaje derrota al dragón, ese dragón no solo desaparece, sino la fuerza de ese dragón, la destrucción que tenía ese dragón, se integra ahora a la energía del personaje para seguir haciendo el bien, para seguir enfrentando futuros fantasmas, es decir, lo malo se transmuta en lo bueno, que es otra vez un asunto de ejemplificado de lo que hace el camino espiritual, cómo convertir, para ser quizá una de las metáforas más radicales en la película de, creo que es La montaña sagrada del maestro Alejandro Jodorowsky, cómo convierte literalmente la mierda biológica en un proceso de oro, en un proceso de renovación hasta que se hace el material más valioso, más maleable, más duradero, etcétera, con la simbología que eso implica. Bueno, ya te compartí esta, vamos a repetirla. Dice, yo soy la sombra, está escuchando una voz interior. Yo soy la sombra, a través de la ciudad doliente huyo, a través de la realidad me escapo porque no me quieres aceptar, eso diría la sombra. A través de la desdicha eterna me fugo. El asunto es que como estamos en un mundo sobradamente higiénico en todos los sentidos, la sombra y el dolor es algo que huimos, porque la huida es algo que rechazamos, porque rechazar la sombra y el dolor también tiene que ver mucho con el consumismo. Todo lo que compro desde un asunto de limpieza corporal y para mantener la juventud y para no estar enfermo, y la gente es capaz de gastarse sus fortunas para tratar de mantenerse con salud o con vida. Hablo en términos de hospitales y de curaciones y etcétera. Bueno, de ahí que la sombra, al nosotros erradicarla, al rechazarla, entonces ella vive en esta desdicha eterna fugada a partir de o entre el dolor, entre la ciudad, entre la miseria, cuando el gran elemento sería enfrentarlo o enfrentarla. Y no estoy hablando de una cuestión necesariamente mítico, espiritual. La pobreza del mundo bastaría con enfrentarla de manera directa, con generar una conciencia general, con generar una conciencia totalitaria, una determinación para acabar con ella, y sin duda alguna que encontraríamos los mecanismos para poder hacerlo. Pero como sigue siendo usada como un fantasma temeroso para tenernos produciendo, para generar el trabajo, quizá lo que más miedo le tenemos es a esta pobreza, a quedarnos sin trabajo, a perder la salud, porque básicamente diríamos porque no queremos quedarnos sin comer. Entonces es utilizada para la manipulación de nosotros. En términos psicológicos y simbólicos, la verdad es que bastaría con enfrentar ese fantasma, enfrentar esa sombra, verla de frente, habitarla y dejar a su vez que ella nos habite a nosotros para convertirla en una fortaleza. Bueno, en medio, insisto, de una narración vertiginosa, divertida, entretenida, podemos encontrar como sustrato estos elementos espirituales. Sus pasos, los del personaje, pero también los de la sombra, se oyen cada vez más fuertes. Me persiguen con implacable determinación. Hace años que me acosan, desde toda la vida en realidad. Su persistencia me ha mantenido en la clandestinidad, obligándome a vivir en un purgatorio. Como no enfrentamos la sombra, esto que le vamos a llamar el mal, las tristezas, las depresiones, entonces vivimos en un eterno sube y baja, en un eterno estar bien sabiendo que vamos a estar mal, intentando purgarlo. A eso le hemos agregado la cultura de la culpa y estamos atorados en ese proceso, obligándome a vivir en un purgatorio, a trabajar bajo tierra cual monstruo. Hemos sumergido estas determinaciones de la sombra, las hemos puesto, te decía esto, con el asunto de la higiene, las hemos puesto debajo del suelo, hemos tratado de disimularlas, hemos pretendido esconderlas, y sin embargo ahí están. Hay montones de situaciones literarias, pensaría ahorita en los cuentos de Edgar Allan Poe, donde debajo del piso, en el subsuelo del mismo Dostoyevsky, ahí está haciendo ruido, gestándose el monstruo que por debajo de la superficie cobra fuerza, se mueve,
se traslada. Pensemos también en Dunas, esta aventura tecnológica donde también las serpientes están por debajo. No son más que símbolos justo de nuestra energía que no hemos acabado de encontrar y de enfrentar sobre todo. Entonces, a trabajar bajo tierra cual monstruo. Yo soy la sombra. Los recuerdos comenzaron a tomar forma lentamente. El proceso del viaje espiritual, el proceso de la purificación. A partir de mis acciones en el personaje y en la novela como tal se van a generar estos recuerdos donde yo he intentado, he buscado seguir ocultando los chispazos, pues voy a llamar los llamados de la sombra para socialmente quedar bien. Los recuerdos comenzaron a tomar forma lentamente como burbujas emergiendo a la superficie desde la oscuridad de un pozo sin fondo. Eh, claro, no es muy metafórico Dan Brown, no está preocupado por una literatura hermosa porque pretende ser muy directo para mantenernos en contacto, es decir, perderá belleza metafórica, pero gana en eficacia literaria, gana en un asunto muy directo como burbujas emergiendo a la superficie desde la oscuridad de un pozo sin fondo. Una mujer cubierta con un velo. Esta imagen sin duda es muy bonita. La imagen, una de las grandes compañías para visitar el mundo de la sombra, justo como en la Divina Comedia de Dante Alighieri, está en la parte femenina. Beatriz, la amante, la musa de Dante, en términos simbólicos, está esa mujer puesta en nosotros mismos, en la vulnerabilidad, en la ternura, en la intuición, en el juego, en la inocencia, en la paciencia, en un montón de valores de carácter femenino que nos negamos, los hombres exitosos, los machos, los rudos, nos negamos a vivirlos. Entonces, tomar de la mano a esa mujer, a esa parte femenina, nos va a hacer mucho más sencillo el viaje a través de nuestra propia sombra. Una mujer cubierta con un velo porque no la hemos visto, porque no la conocemos, porque solo la intuimos. Robert Langdon, que es el personaje principal de esta novela, la contemplaba desde el otro lado de un río cuyas turbulentas aguas estaban teñidas de sangre. Es la misma mecánica, seguramente ya la compartiste aquí conmigo, del cuento del soldadito de plomo, por ejemplo. Es el viaje espiritual que maneja el maestro, el mitólogo Joseph Campbell. Está clarísimo, está apoyado, yo creo que directamente en él, así como si lo tuviera a un lado, seguramente lo fue revisando Dan Brown, pero hay que darle mérito a que lo acopla perfectamente, no lo vende. E insisto, está puesto en una narrativa ágil, veloz, clara. En la orilla opuesta, la mujer permanecía de pie, como la bailarina del soldadito de plomo sin duda alguna, o la bella durmiente guardada en su torre. En la orilla opuesta, la mujer permanecía de pie, inmóvil, solemne y con el rostro oculto por un velo. En la mano sostenía una cinta que alzó en honor al mar, el mar como representación del inconsciente. Aquí hay una cinta, un pedazo de tela para sujetar el inconsciente. No estamos solos. Esa, nuestra mente, nuestro corazón está capacitado de manera natural en nuestro viaje espiritual. No vamos a enfrentar ningún monstruo que sea superior a nuestras fuerzas. Y esa cinta ayuda a contenerlo, ayuda a dominarlo. Dominarlo no me gusta mucho, lo pongo entre comillas. En la mano sostenía una cinta que alzó en honor al mar de cadáveres que había a sus pies. El olor a muerte se extendía por todas partes. Ese es uno de los disfraces que utiliza la sombra, que sin duda alguna nos genera el mayor temor y el más alto grado de miedo, la muerte. Porque no hemos iluminado esa sombra, no nos hemos enterado entonces que la muerte es hermana gemela de la vida, que muerte y vida no deberían ser palabras separadas, que la vida debe incluir la muerte y que la muerte incluye la palabra vida, solo que nuestro lenguaje no permite ese término, cuando menos en español, pero son términos que deberían estar incluidos en cualquiera de los otros dos, es decir, de vida o de muerte. Eh,
El olor a muerte se extendía por todas partes. Habitamos un olor a muerte, que sí, aquí significa habitamos un olor de transformación. Pero la transformación vista desde una mala superficie, vista desde el temor, la hemos llamado muerte. Busca, susurró la mujer, y hallarás. Ahí está el mensaje femenino, el mensaje de Beatriz. Busca. No hay un camino determinado, no hay una situación metódica, porque cada uno de nosotros somos nuestro propio héroe de nuestra propia aventura existencial. Busca y hallarás, susurró la mujer. Susurró también tiene todo el sentido. No es una situación épica, no es una situación heroica, no aparece un gran anuncio en el cielo. Necesitamos estar en tranquilidad mental para escuchar esa voz que apenas susurra, esa voz que apenas se nota, esa voz que apenas se anuncia, porque requiere intimidad, porque requiere interioridad, porque requiere vulnerabilidad de nosotros mismos. El arrullo de una única paloma lo ha cambiado todo. Esto tiene que ver con el aleteo de la mariposa. Aquí Dan Brown lo utiliza con otra imagen. El simple aleteo de una paloma puede cambiarlo todo. Tiene que ver con nuestras decisiones. No hay cuestiones mínimas. Lo poco que dejes de hacer va a ser trascendente para tu existencia. Pensémoslo en una situación más mundana, en una situación psicológica, en una situación profesional. Si yo decido hoy no saludar a esa tipa que está ahí y solo porque vengo un poco molesto y no saludo a esa señora, ¿quién me garantiza que esa señora no iba a ser la que iba a transformar mi situación profesional? ¿Quién garantiza que el alumno al que no le pongo atención, al que desdeño, al paso del tiempo no voy a necesitar yo de él para cualquier situación, por ejemplo? Entonces, a eso se refiere. Como el soldadito de plomo igual, estar todo el tiempo con la atención precisa y fija en que el mundo nos observa y sobre todo también, sin afanes de castigo, yo me observo. Quizá puedo engañar al mundo con mis acciones, con mis actitudes, con mis pensamientos, pero a mí mismo, con una buena conciencia, jamás me voy a engañar. En el fondo, yo sé qué cosas estoy haciendo bien y qué cosas estoy generando de manera negativa. Yo soy la vida, dijo ella. Sin más aviso, una colosal imagen apareció en el cielo sobre la cabeza de la mujer. Una aterradora máscara con una nariz larga y picuda y dos ojos verdes e inexpresivos que observaban a Langdon. Yo soy la muerte, dijo una resonante voz, pero atención con lo que te acabo de compartir. Son 5 enunciados, 5 renglones. El primero dice yo soy la vida y el último dice yo soy la muerte. Solo que la vida se coloca la mascarada, burlona, brutal, absurda, pero es una máscara, se coloca la máscara de la muerte para pasarnos otro mensaje. Acuérdense que Facundo Cabral, el gran cantautor argentino, tremendo poeta, decía que la muerte es el disfraz que utiliza la vida para pasarnos unos mensajes. Si la vida se presentara directamente y nos diera un mensaje, no le creeríamos. Por ejemplo, si la vida se aparece de manera bella y me dice, oye Marco, creo que estás enfermo, cuídate, porque si no vas a morir muy pronto, yo diría, pero ¿cómo crees si la vida me va muy bien? Tu propia aparición es una belleza extraordinaria, no tengo de qué preocuparme. Pero cuando aparece esa misma entidad disfrazada de muerte, con una nariz larga y picuda, ojos verdes inexpresivos, cuando aparece una aterradora máscara, entonces sí, a partir del miedo, a partir del terror en algunos casos, es posible que me ponga a reflexionar. Ese es el juego que tiene la vida con nosotros. Esa es la sombra. La sombra es parte de la luz. La sombra es parte de la vida. Se necesitan para distinguirse. Y de vez en cuando entonces enfrentar la sombra es seguir en búsqueda de enfrentar, de habitar y de caminar por la luz. Pero yo no soy un profeta, yo soy la salvación para ustedes, yo soy la sombra. Atención, esta parte oscura en nosotros no viene a anunciarnos nada, no es una entidad que, que traiga un mensaje para nosotros, así lo usamos en el nivel psicológico. Es la propia salvación, es habitar en lo oscuro de nosotros para generar una vida íntegra, para generar una vida completa. La sombra es eso. Y bueno,
revisa el nivel en el que te estoy hablando para lo que supuestamente es una novela de ámbito comercial. Si fracaso, todo será muerte. La verdad solo es visible a través de los ojos de la muerte. Esto es brutalmente profundo. La verdad solo es visible a través de los ojos de la muerte, porque la muerte lo que se lleva es lo que sobra. La muerte lo que quita es todo lo accesorio. Ante la muerte ya no queda nada. El último elemento del cuento del soldadito de plomo de Andersen es brutal, porque el soldado que es todo, que recorrió todo ese asunto heroico, que vuelve a enfrentar para consumar el amor con la bailarina, lo arrojan al fuego y pierde todos sus rasgos. Queda convertido en una minúscula ruedita de plomo. Pero esa minúscula ruedita de plomo es brutalmente esencial, es casi el símbolo del Big Bang, de ahí pueden generarse universos. Pero si no morimos ante ese proceso, no somos capaces de vivir una vida plena. Estoy leyendo, y no tardo en compartirlo contigo, un par de textos de Elizabeth Kubler-Ross, esta extraordinaria psiquiatra que habló sobre la muerte. Y se me ha quedado grabado una frase que dice, hay que morir antes de morir para darnos cuenta que la muerte no existe. Eso hace la sombra, nos acompaña a enfrentar lo oscuro de nosotros mismos, nos va a permitir reconocer que todo es vida, que todo y como tal incluso es amor y plenitud, que son nuestras sombras justamente las que nos han estado bloqueando y que enfrentar esas sombras será también lo que nos abre el camino hacia la luz. Y esa es la muerte, eso es lo que se deshace, es lo que nos quitamos, es deshacernos justamente de lo que sobra, de lo artificial para quedarnos con lo esencial. Es físicamente imposible no pensar en nada, a partir de una situación como de tranquilízate, medita, etcétera, y dice el texto, es físicamente imposible no pensar en nada. El alma necesita emoción y nunca deja de buscar combustible, bueno o malo, para esa emoción. Por eso nos ha ido, voy a poner solo un ejemplo, me ha ido muy mal en el amor y sin embargo una vez que me recupero de esa brutal sacudida amorosa, no solo estoy listo, anhelo la siguiente experiencia amorosa. Y lo mismo en el ámbito profesional te puedo decir, y lo mismo en las experiencias con los amigos. He sido traicionado por los amigos y el próximo que venga, estoy esperándolo casi con una ansiedad alegre, casi con una circunstancia de felicidad. Y entonces uno diría, pero ¿cómo no has aprendido la lección? Es que justamente es mi alma que no cesa de ir en la búsqueda de esa emoción, porque ese es el camino de la existencia. Tu problema a nivel psicológico, esto está en el texto, tu problema es que le proporcionas el combustible equivocado. Muy bonito, entonces mi alma está buscando el deseo continuo para la realización del ser, para comprobar en este mundo físico mi situación espiritual. Yo soy una buena persona y te lo voy a demostrar en una manera física, con mi trabajo en estas charlas, en la literatura, con el amor a las personas que amo, con mis amigos, etcétera. De esa manera voy a demostrar mi esencia. En esa búsqueda del alma, cuando estamos equivocados, cuando estamos sumergidos en este mundo sin guía, que podría llamarse el mundo de la sombra, le proporcionamos un combustible equivocado. ¿Qué combustible equivocado? El poder, la fama, un prestigio mal manejado, la violencia, etcétera. Es equivocarnos de gasolina, es pensar que necesitamos, que estamos en la búsqueda de ese deseo, pero lo alimentamos con una situación negativa. Estambul, ya lo mencioné hace un rato, como el epicentro de una pandemia. Habla ahí en general, sin duda, bueno, pues te va a hacer mucho sentido leerlo. Esta obra es sin duda alguna anterior al asunto pandémico de COVID, pero tiene completamente sentido ahora que hemos pasado esa experiencia. Vas a atar muchísimas cosas con respecto a lo que la novela dice. Estambul como el epicentro de una pandemia, el punto de encuentro entre Oriente y Occidente, con todo lo que simboliza, que ya también lo comenté. La encrucijada del mundo. Ahora, ese Estambul es interior a nosotros. La novela arranca con el Renacimiento italiano
y con toda la cultura occidental venida del Renacimiento, venida después de la Edad Media, y que genera una deslumbrante modernidad que nos ha tenido relativamente orgullosos, ¿no? Que en términos científicos y de situaciones económicas nos ha colocado en muy alto nivel. Vamos a revisar la sombra para reajustar ese posible triunfo y ver si es cierto o no. Esa es la encrucijada de nosotros mismos. El poema de Dante, advirtió entonces Langdon, no trataba tanto del sufrimiento del infierno como del poder del alma humana, para afrontar cualquier desafío, por amedrentador que fuera. La lectura misma de Dante, de la Divina Comedia, generó, una vez escrita, la usaron o la mal usaron para generar miedo en la población. Y mucha gente llegó a citar pasajes que aparecen sobre todo en el infierno, que es la parte más leída y más famosa de la Divina Comedia, eh, que se han convertido en situaciones míticas. Hay mucha gente que no la ha leído o que la ha leído ahí apenas de refilón y que sin embargo la utiliza para generar miedo en la población, para generar miedo en la población común, ¿no? Y entonces dice con esta lectura Dan Brown y con la lectura de las obras del Renacimiento, que no es una amenaza del sufrimiento, sino es la posibilidad de caminar en medio de ese infierno para afrontar cualquier desafío, por amedrentador que parezca, por más miedo que nos dé nuestros infiernos. Si caminamos, si los enfrentamos con buena voluntad y con ánimo de conciencia, siempre los vamos a trasladar, los vamos a trascender sin duda alguna. Entonces, es incluso, diría Dan Brown, La Divina Comedia no es una novela, no es una historia para asustarnos y deprimirnos, es una historia de triunfo, es una historia de camino, de enfrentar el infierno, pasar por el infierno acompañado con la conciencia femenina y llegar al mismísimo cielo. Ok, bueno, pues te comparto la última nota que yo hice de este texto. Vale muchísimo la pena que le des una revisada. Es un texto, como muchos que menciono aquí, muy fácil de leer, que si ya por ahí algún adolescente con ganas de leer algo interesante, quizá si aparecen dudas, bueno, pues se las pueda resolver o acompañar la lectura con ellas, con ello, los adolescentes, pues vale la pena el esfuerzo de compartir la lectura, de leerlos con ellos. Es un gran elemento de traslado para obras más complicadas, por llamarles de alguna forma. Apagó la luz del panel superior. La novela va cerrando. Apagó la luz del panel superior y miró una última vez el cielo europeo, el mismo con el que arrancó su aventura. Al caer de nuevo en la oscuridad, el mundo se había transformado. Paso el viaje por en medio de mi sombra, veo la luz, se asienta, miro al cielo y empieza una nueva aventura. Empieza el alma a buscar otro deseo. Al caer de nuevo en la oscuridad, el mundo se había transformado. El cielo era ahora un reluciente tapiz de estrellas, pero ese reluciente tapiz de estrellas, esas estrellas tienen como fondo la oscuridad, la perfecta imagen de luz y sombra. Un cielo estrellado, una noche estrellada, es la perfecta imagen de luz y sombra. Para que brillen esas estrellas, necesitan estar sostenidas por esa maravillosa y sin duda alguna angustiante oscuridad. Para que aparezcan las estrellas están, paradójicamente va a sonar, sostenidas por ese vacío que las respalda. Excelente texto, y prometo relativamente pronto ir tras el Código Da Vinci, que es también otra búsqueda llena de aventuras. Infierno de Dan Brown, Master Vidal. Yo soy Marco Vidal y estoy para servirte y nos vemos en la próxima entrega.